Bienvenidos, welcome, bienvenidos. Primer desafío de seguridad vial de 2021. Estamos muy animados por los webinarios de este año. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. En este webinario vamos a hablar sobre la seguridad vial en Suecia y innovación de políticas. Nos gustaría decirles hola y invitar a ciudades del desafío Visión Cero, de Perú, Brasil, Argentina, Colombia, México, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, El Salvador. Son realmente del sur a norte, este a oeste. Entonces, bienvenidos a todas las ciudades, bienvenidos a todas las otras ciudades, los países que no están aquí en esta 24 lista 24. Darles un cordial saludo a esta primera sesión del webinar. También nos gustaría reconocer nuestros socios, nuestros aliados del desafío Visión Cero. Están aquí. Todos nuestros socios, aliados, muchas gracias. Es un gran placer siempre trabajar con ustedes y a nuestros patrocinadores que nos han dado un gran apoyo para hacer que esto acontezca. 3M, PTV, Mindermood y Volvo. Muchas gracias. Y queremos que este sea un espacio para conversar. Entonces, queremos intercambiar experiencias e ideas. Les pedimos para usar el chat para poner sus ideas, sus comentarios, cualquier cosa que quieran. Puede ser en español, portugués, inglés. Nuestro equipo lo traducirá. Entonces, nuestros experts verán su pregunta y lo traducirán para que todos puedan entender. Solo algo para recordar, detalle. Cuando escriban su pregunta, su idea, por favor, no se olviden de cambiar la función para todos los panelistas. Así, todos van a poder ver lo que usted escribió para poder hacer comentarios sobre sus ideas. Y para empezar la sesión de hoy, es una gran sesión. Es un gran placer presentar el profesor Mats Akebelin, que tiene más de 30 años de experiencia en colaboraciones y estrategias de seguridad. Y subió como consejero de calidad apoyando la Visión Cero en todo el mundo. Además, el doctor es parte de la Academia Visión Cero, uno de nuestros grandes socios del desafío Visión Cero. Y es un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Y es un gran placer tenerlo aquí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Entonces, bienvenido, doctor Belín. Gracias, Jessica, por esa tan bondadosa introducción. Entonces, dejen que empiece compartiendo mi pantalla aquí. ¿Siguen ver mi pantalla? Ahora. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, básicamente hoy voy a hablar sobre dos cosas. La primera cosa es, tal vez la más importante, es sobre la visión cero. Para nosotros trabajar con la visión cero es una política de innovación, una innovación de políticas. El próximo año, Suecia celebrará su 25º años con visión cero porque fue adoptada por el Parlamento sueco en 1997. Pero antes de llegar a la visión cero, necesito volver históricamente porque la visión cero no es simplemente salió de la nada. Suecia tuvo una larga tradición de trabajar con seguridad vial y creo que es importante entender ese fondo y entender por qué estamos haciendo las cosas de la manera que las hacemos, un poco diferente de lo que haríamos históricamente. Y esas son dos partes. La primera parte sería sobre la historia, la segunda parte será la visión cero.
Entonces, antes de empezar con la historia, me gustaría colocar esto también en un contexto más teórico, por así decirlo. Y me parece que tengo que poner la pregunta retórica, que es estos webinarios. Es un poco difícil era un diálogo, pero si a alguien le gustaría responder mi pregunta ahora, por favor, háganlo en el chat. Entonces, mi pregunta va a ser primero, ¿ustedes saben qué esto es? Si no leen el texto ahí abajo, ¿saben qué es eso en la foto? Sin leer el texto ahí abajo. Pues esto es Chernobyl, en la antigua Unión Soviética, la estación nuclear. Y este evento fue muy importante de muchas perspectivas diferentes y lógico. Cuando se hicieron estudios a fondo de este evento, acabó que habían grandes problemas técnicos en esta estación nuclear. Y esta fue la causa de este accidente. Pero la cosa interesante de este evento es que también fue la primera vez en que realmente empezamos a hablar sobre una cultura de seguridad. Y este evento activó muchos estudios, investigaciones sobre cultura de seguridad. Y lo que sabemos sobre esta cultura de seguridad es que realmente son estudios que han sido desarrollados desde este evento. Y lo que aprendimos con esto es que cultura de seguridad no es algo que nosotros tenemos o no. No es un concepto binario. Parece que evolucionamos en diferentes etapas. Es más una evolución de la cultura. Y ustedes pueden colocar esto sobre una organización o en una nación. Pueden ponerlo en un sector. Y yo utilizo este estudio para tratar de entender la seguridad vial y coloqué esta cultura desde un contexto más de sociedad para tratar de entender qué es una buena cultura de seguridad. Y lo primero en esta escalera es el paso patológico. Este paso es cuando a usted no le importa en realidad si usted tiene muertes aquí o serias heridas graves. Sabe que es algo que depende de cada individual, hacer lo mejor para sobrevivir en un ambiente muy hostil. El próximo paso es cuando una sociedad se vuelve infeliz con la situación. Creen que es un problema. Si algo que usted tiene muertes o serias heridas, usted quiere hacer algo sobre eso, pero se vuelve muy reactivo. Esto es un paso típico para políticos. Ellos generalmente en nuestra sociedad son bastante reactivos y quieren que algo suceda inmediatamente después que algo sucedió. Lamentablemente, este tipo de paso generalmente no es tan sostenible a largo plazo. Usted va a tener esta reacción en cuanto hacen una campaña o alguna cuestión, una intervención de corto plazo, pero no se crea trabajo de seguridad sostenible. Desde esta perspectiva es algo reactivo. El tercer paso es cuando se vuelve más sistémico. Usted empieza a trabajar con el problema de manera sistémica, se crean instituciones, programas, se crean marcos legales, instituciones para trabajar con la seguridad vial. Generalmente cuando se va de estas primeras fases, esta fase amarilla, se puede ver que sea lo que ustedes dominen, realmente se ve una reducción de 30 a 50% del problema.
por ejemplo, muertes en un país. Y eso es muy bueno, sin duda alguna. Es un paso muy bueno. Y se empieza a trabajar de manera sistémica. Pero generalmente se llega a medio que un plan alto en que no se ve nada nuevo. Entonces su trabajo es sistémico, pero usted no se ve progreso. Entonces el próximo paso es cuando se vuelve proactivo. Y usted For example, in this calculative esta fase, usted está corriendo atrás de sus accidentes. Es muy importante que se trabaje con intersecciones o en las calles, en las carreteras también. Pero cuando usted llega a un abordaje proactiva, la aproximación proactiva, no necesitas esperar a que las personas se hieran seriamente porque se sabe que la manera que usted diseña y mantiene y cómo se trabaja en el sistema, usted sabe qué tipo de aspecto es importante para la seguridad. Entonces usted no tiene que esperar que las cosas sucedan. Usted empieza a ser mucho más proactivo con la seguridad y usted configura el desempeño en el momento en vez de simplemente buscar áreas de riesgo, o sea, lo que sucede. Entonces usted está creando una mejoría constante de su problema. Y el último paso es cuando usted tiene un sistema seguro. Después usted tiene que mantener el sistema seguro. Eso es muy difícil, de hecho, porque usted tiene que tener a todos que están involucrados en su sistema pensando sobre seguridad todo el tiempo. Es muy difícil mantener un sistema a largo plazo. Y esta escalera de seguridad vial, me gustaría que la tengan en mente cuando hablo sobre la historia de la seguridad en Suecia. Ahora, y van a ver que una política como la Visión Cero le pertenece a los últimos pasos, yo diría. Aquí la Visión Cero es una política muy difícil que demanda mucho. No es simplemente hacer las cosas como se hacen siempre. Realmente hay que llegar a un punto mucho más maduro cuando se trata de su cultura de seguridad para poder mantener la seguridad en el sistema. Bueno, entonces creo que ese es un buen comienzo de nuestra discusión. Road safety. Seguridad vial en la Suecia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se trajo el carro a Suecia, fue el comienzo de los 1900. Las personas estaban muy dudosas y probablemente lo entenderán porque cuando ustedes empiezan a motorizar su sociedad, de una sociedad cuando usted utilizaba muchos caballos, ese tipo de cosas, vendían estas cosas como si fuera algo muy malo, ahora sí decirlo. Era solo para los ricos, para personas ricas. El primer carro comprado en Suecia en el final de los 1800 fue para el rey. El rey compró el primer carro. Fue algo que era mucho más para personas de muy alto ingreso. Pero paso por paso vimos mucho más carros, muchos carriles y más buses en nuestra sociedad. Y rápidamente empezaron a regular esto y Driving se license. configuraron licencias para conducir, carros tenían que tener sus registros, había reglas básicas de seguridad, como no beber y la velocidad máxima. Y en 1934, mitad de los 1930, empezamos a recoger datos oficiales de seguridad vial.
y creamos ONGs para la Sociedad de la Nacional de Seguridad Vial. Entonces, eso fue realmente ya estaba ahí antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero un número de muertes está aumentando muy dramáticamente los años antes de la Segunda Guerra Mundial. Está en azul el número de muertes por 100,000 habitantes y el rojo muestra el número de carros en el número de carros traídos en Suecia. Y como pueden ver, antes de la Segunda Guerra Mundial, el número estaba aumentando dramáticamente, pero después, debido por la Segunda Guerra, hubo una caída muy rápida de muertes. Y eso fue lógico debido a menos exposición, porque las personas, nosotros no podíamos conseguir gasolina, petróleo, esas cosas. Era una situación muy diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el número de carros aumentó de manera dramática. Y la sociedad sueca después de la guerra estaba dudosa contra los carros, carros individuales. Entonces los políticos cambiaron su actitud contra esto y dijeron que esto era excelente, que todos deberían poder comprar un carro. Eso medio que era el Estado, la declaración política en aquel momento. Suecia, por suerte, no estaba directamente involucrada en la guerra. Entonces nosotros tuvimos que reconstruir el resto de Europa y teníamos compañías de aceros y industria que ayudó al resto de Europa a reconstruir, y Suecia ganó mucho dinero durante ese tiempo. Una gran parte de este dinero fue invertido en sistemas de transporte vial, porque antes el sistema de transporte vial es el próximo paso en nuestra sociedad. Entonces vimos crecimiento económico fuerte, aumento fuerte de carros, pero había aumento dramático también de muertes por 100,000 habitantes, como pueden ver. Entonces, esto no era muy bueno, una situación muy buena, y los políticos y los tomadores de decisiones estaban desorientados en aquel momento, no sabían qué hacer sobre el problema. Empezaron entonces a configurar diferentes cuestionamientos para poder ver cómo realmente era el problema, tratar de ver diferentes soluciones e intervenciones. Y nosotros sabíamos que los Estados Unidos e Inglaterra están un poco adelante de nosotros. Nosotros sabíamos de dónde estaba viniendo y tratamos de aprender con otros países cómo tratar este problema. Y en este momento, por ejemplo, tenemos libre la velocidad para tanto ambientes urbanos cuanto rurales, pero después en 56 introducimos límites de velocidad especiales para áreas urbanas, y como pueden ver, bajó un poco ahí en ese momento, en 56, pero después aumentó de nuevo. Y en los 60 pusimos límites especiales de seguridad de velocidad durante los días libres, y intervenciones para tratar de combatir estos problemas. Pero entonces los carros aumentaban el número y el número de muertes estaba aumentando también. Pero en estos momentos, Suecia estaba conduciendo el lado izquierdo. Eso no era muy bueno para nosotros porque el resto de Europa estaba conduciendo el lado derecho. Y el tráfico se volvió más y más internacional. Sabíamos que teníamos que hacer algo en Suecia sobre este problema. Los políticos decidieron conducir del lado izquierdo a derecho. Y se imaginan que para hacer ese tipo de reforma tiene que
tener todo el mundo de acuerdo. No se puede simplemente tomar ese paso. Todos tienen que hacerlo un día y tienen que hacerlo todos los lugares al mismo tiempo y todos tienen que saber sobre eso. Las personas estaban muy dudosas sobre este cambio. Había mucha resistencia política. En pasar de izquierda para derecha, las personas pensaron que esto iba a acabar en una catástrofe de un punto de vista de seguridad vial. Pero como pueden ver, en 1977, el año que pasamos de izquierda a derecha, This dropped. el número de muertes bajó de manera dramática. Ese año fue fantástico. Fue un gran suceso de reforma y para organizar esta reforma se necesita mucha colaboración entre la policía, los municipios, las alcaldías, las ONGs. Entonces, configuraron un grupo de personas que trabajaron con esta reforma. Entonces, empezaron a trabajar de manera sistémica. Había muchas campañas, mucha información para las personas. Y al mismo tiempo, creo que en ese momento, el Ministerio del Transporte, su nombre era Ulf Palmer. Y yo no sé si usted ha escuchado sobre Ulf Palmer, pero probablemente es uno de nuestros más famosos primeros ministros internacionalmente. Ulf Palmer después se volvió el primer ministro en Suecia y fue asesinado el 86, le dispararon, pero fue muy famoso en el mundo. Ulf Palmer, él era un personaje que yo estaba en la industria del transporte en aquel momento y él tenía, yo diría, sentimientos un poco polémicos sobre los Estados Unidos. Él estaba contra la guerra de Vietnam, por ejemplo. Entonces, se expresaba mucho eso y los Estados Unidos hasta decidieron llevarse su embajador de Suecia por un tiempo. Pero Wolof Palmer él sabía mucho sobre los Estados Unidos porque él había estudiado ahí. Entonces, él sabía también sobre cosas que sucedían en los Estados Unidos durante aquel momento cuando se trata de seguridad vial. Y había un señor ahí en Estados Unidos en los mitad de los años 60. Su nombre era Ralph Nader y escribió el libro de seguridad y velocidad y empezó a desafiar la industria de vehículos en Estados Unidos y creía que eso podía ser mucho más cuando se trataba de seguridad. Y toda esa presión que él creó eventualmente llevó a crear una agencia especial para seguridad vial, la Agencia de Tráfico Vial en los Estados Unidos. Y ese fue el primer tipo de agencia de seguridad vial en el mundo, me parece a mí. Y Olof Palmer, él tomó esa idea. Entonces, después de esa reforma de izquierda a derecha, en 67, decidió crear una agencia especial para seguridad vial. Como pueden ver en los números aquí, el número de muertes bajó dramáticamente durante los 70s y tuvimos mucho suceso. Entonces fuimos desde esta fase más reactiva a algunos muy sistémicos cuando se trata de seguridad vial. E hicimos muchas cosas durante los años 70. Tuvimos introducción de ley de cinturón de seguridad y muchas cosas, y comportamiento, legislación, muchas cosas. Pero entonces, en los años 80, el número de muertes empezó a subir de nuevo. Y hubieron ahora sentimientos entre los políticos que estábamos nuevamente perdiendo control. Más tráfico, más muertes. Entonces necesitaban tomar el próximo paso. Y uno de los pasos que tomaron fue que decidieron cerrar la Agencia Especial para Seguridad Vial y para la que fue votación 92. Pero pueden ver que
en esta diapositiva, este diagrama, que el número de muertes bajó muy dramáticamente en el comienzo de los años 90. Me gustaría poder decir que eso fue porque un fantástico trabajo de seguridad vial que estaba siendo hecho, pero no fue eso. La razón por qué tuvimos esa caída fue por causa de una recesión muy severa económica en la sociedad sueca. Sabemos que la recesión económica es buena para la seguridad, por lo menos a corto plazo. Generalmente en una recesión se tiene menos exposición del tráfico, especialmente entre grupos de riesgo alto. Entonces, se tiene mejor seguridad. Y no estoy seguro, pero por lo menos en un país como Suecia, eso es verdad. Tal vez sea diferente en otros países porque tenemos diferentes señalización. Tenemos muy fuerte caída de muertes, una caída de muertes, pero yo creo que esto es por que cambió la exposición, no solo la señalización, más velocidad entre los carros que todavía están circulando, pero yo creo que aún así esta exposición es muy importante. En el contexto sueco, si tienen una recesión económica, por lo menos a corto plazo, será una cosa que cuesta mucho de un punto de vista de seguridad. Pero sabíamos que cuando las cosas iban a volver normal, estábamos con grandes problemas porque sabíamos que las políticas que habíamos implementado con tanto suceso desde el final de los años 60 ya no estaban funcionando suficientemente bien. Entonces necesitamos algo. Eso es lo que yo diría es visión cero. Entonces ahora voy a pasar para la próxima fase de mi presentación, hablando un poco más sobre la visión cero como una política. Entonces, en 1997, visión cero fue adoptado por el Parlamento sueco. Básicamente es como un imperativo ético que dice que nunca puede ser éticamente aceptable que las personas mueran o sean gravemente heridas al moverse dentro del sistema de transporte. Yo creo que eso es lo que la mayor parte de las personas se refiere cuando escuchan la palabra cero. Es el objetivo a largo plazo de eliminar las muertes o heridas graves. Pero para trabajar con esto y estar involucrados a fondo con esto, es mucho más que solo eso. Eso no es solamente un objetivo a largo plazo, es una estrategia diferente también cuando se trata de seguridad. Una manera para que yo explique esto, esta nueva estrategia, visión cero, es, bueno, es comparar con aproximaciones más tradicionales a la seguridad vial. Y todavía estamos trabajando con esto. Será un poco blanco y negro aquí, pero todavía estamos trabajando mucho con estas aproximaciones tradicionales, pero está muy claro que estamos moviéndonos en dirección a algo bien diferente de esta aproximación más tradicional a seguridad vial. La aproximación tradicional es muy... Si yo veo internacionalmente, es así para muchos países y esta manera que pensamos sobre seguridad vial. Todavía pensamos así en nuestra sociedad. No hemos visto estas transformaciones todavía, pero permitan que yo vea estas aproximaciones tradicionales y van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, en esta aproximación tradicional, el problema que estamos tratando de resolver es el problema con los accidentes o, si prefieren, choques. Y sabemos de investigaciones
sobre accidentes y choques, que 90% de todos los choques aquí y ahora son debido a errores humanos. 90%. Es medio que un mantra ha sido así desde la introducción de carros en nuestra sociedad. Entonces, cuando yo vuelvo atrás en la historia sueca, leer algunos de los informes de aquellos momentos que fueron introducidos los carros en estos carros, encontré esta manera antigua de explicar el problema. 90% de todos los choques son debido a equivocaciones humanas, a un factor humano. Entonces, hemos puesto la responsabilidad de la seguridad viaria sobre nosotros como individuales. Entonces, si algo malo pasa por ahí afuera, ustedes siempre consiguen encontrar alguna persona a echarle la culpa. Y nuestra estrategia ha sido enfocada sobre tratar de crear un ser humano perfecto que siempre está haciendo la cosa correcta a través de regulación, fiscalización, educación, entrenamiento. Entonces tratamos de modificar el comportamiento de personas para algo que nosotros pensamos que tendríamos un ser humano perfecto que siempre haría la cosa correcta. Y este tipo de aproximación tradicional también se basa en la idea que las personas no quieren seguridad. Entonces tenemos que pasar un poco y obligar a las personas a tener seguridad. Y no pensamos que podremos realmente resolver este problema. Entonces estamos bastante felices y podemos paso por paso reducir el riesgo. Y aunque no decimos eso de manera explícita, hay un número óptimo de muertos y heridos graves. Es un premio que tenemos que pagar por nuestra movilidad. La visión cero como política desafía todos esos aspectos. Lo primero es que el problema que tratamos de resolver en la visión de visión cero no es el accidente en sí. El problema que estamos tratando de resolver es que las personas mueren y se hieren de manera grave. Ese es un gran problema. De acuerdo con la visión cero, la razón por que las personas mueren y se hieren gravemente en el tráfico es porque las personas son personas. Tenemos personas jóvenes, tenemos personas más ancianas, tenemos todos tipos de personas diariamente utilizando nuestro sistema de transporte y van a cometer errores. No podemos excluir a algunas personas, por ejemplo, decir que excluye a aquellas que no creen que pueden ser por ejemplo, en vías aéreas, personas que no pueden ser pilotos. Esa es la idea, que excluir una gran proporción de las personas que no deberían utilizar el sistema de transporte, pero hoy en día el transporte es en masa, todos lo usan, todos los días. Y esas personas cometen errores. En vez de esperar que podemos de cierta manera modificar el comportamiento de estas personas para volverse un ser humano perfecto, todo el tiempo tenemos que acomodar el hecho que las personas son humanas y los humanos cometen errores. Y los humanos son frágiles. Tenemos una cierta tolerancia contra violencia externa. Esta energía cinética es algo que hay que controlar. El control de la energía dañina es el núcleo de la aproximación como la visión cero es. Nos referimos a esta pandemia, nuestro COVID-19. Eso es energía cinética, eso es lo que estamos tratando de controlar en el trabajo de seguridad vial. No es el accidente, es esta energía cinética. La energía cinética es dañina. Entonces, permitan que yo use algunos ejemplos
sobre cómo esta mentalidad diferente tiene un impacto sobre la manera que nosotros tratamos de resolver nuestros problemas. Si ustedes tienen una típica intersección de 4 carriles, una dirección, el abordaje tradicional, resolver los accidentes, los choques en esa intersección, es remover una línea, un carril. Cuando usted hace eso, el número de choques va a ser reducido en la intersección, pero eso que sucederán van a ser muy severos. Entonces, el escenario típico es que alguien, por error, va a cruzar la luz roja y debido a la alta velocidad y energía cinética, el resultado va a ser muy severo. Pero, si usted crea una rotonda, el número de accidentes puede aumentar un poquito, porque va a ser un poco más difícil circular una rotonda, pero los que sucedan van a ser menos severos. Y una luz roja o una roundabout va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, en el contexto de visión cero, la responsabilidad final de la seguridad es sobre nosotros como diseñadores del sistema. Disculpa, no era remover un carril, era una luz roja. Lógico que los usuarios tienen su responsabilidad, pero si algo va mal y no siguen los reglamentos, vuelve a nosotros como diseñadores de sistemas. Tenías que empezar de manera continua, mejorar nuestro sistema para acomodar los errores que las personas van a cometer. Entonces, la responsabilidad de la seguridad comienza y termina con los diseñadores de sistema. Entonces, permítanme que use otro ejemplo, solo para subrayar las ideas sobre cómo resolver problemas. Esto es medio que una filosofía, ¿verdad? Y tiene un gran impacto sobre la manera que pensamos que podemos resolver problemas. Vamos a hablar sobre beber y conducir. En Suecia tenemos una larga tradición de trabajo con bebida y conducir. En 1940, Suecia ya creó un límite de cuánto alcohol podemos tener en su flujo sanguíneo al conducir, y en el momento colocaron el límite a 0.08. Y en realidad fueron los médicos suecos que inventaron el método de medir la concentración alcohólica en la sangre. Entonces cambiamos eso de 0.08 para 0.05. Ahora es 0.02. Ese es el límite. Tenemos también muchas campañas de educación. Tenemos multas muy serias. Si los agarran bebiendo y conduciendo, pueden acabar en la cárcel. Entonces hay penalizaciones muy graves. Si la policía los encuentra en eso. También tenemos leyes que nos permiten hacer las pruebas de alcoholímetro al azar. La policía puede parar a cualquier persona a cualquier momento para verificar si tienen alcohol. Eso se llama control randomizado de alcohol. Entonces, tienen permiso de verificar si las personas, para poder prevenir que las personas estén bebiendo y conduciendo. Hemos tenido mucho suceso con eso. Entonces, si ustedes tienen este control al azar de alcohol en la sangre, una buena cantidad de las personas que van a detener no han estado bebiendo, están sobrias. Entonces, eso es muy bueno. 99.8.
No tenemos un problema de normas sociales cuando cuando se trata de beber y conducir, pero cuando hacemos estudios de choques fatales, tenemos 25% de todos los choques fatales son por causa del alcohol. Son choques relacionados al alcohol. No tenemos un problema de norma social, pero tenemos un problema de seguridad. Entonces, yo antes decía, y mostraré un poco después, que probablemente uno de nuestros más efectivos medidas para prevenir choques relacionados al alcohol es una barrera en el medio. ¿Por qué una barrera en el medio? Si no le importa si usted está bajo la influencia del alcohol o está cansado, distraído, solamente prevenirá que usted se mate o a otra persona. Esa es la cuestión con la visión cero. Enfocamos en tener muertes o lesiones graves. A veces tenemos que aceptar choques, pero no debemos aceptar las consecuencias negativas. Ese es un ejemplo de cómo la visión cero en la práctica funciona. Y luego no podemos colocar esta barrera intermediaria a hacer algo sobre el ambiente de tránsito de manera diferente. Entonces pensamos y empujamos muy fuerte para resolver estos problemas con tecnología de vehículos. Entonces pensamos que en un futuro tendremos algún tipo de dispositivo en su carro y este dispositivo será tan común cuanto un cinturón de seguridad que evitará que usted beba y conduzca al mismo tiempo. Entonces, es el mismo problema, pero es una manera diferente de resolver el problema, una idea diferente de cómo resolver los problemas. Y la visión cero también se basa en la idea que las personas quieren seguridad. Si usted le pregunta a las personas individuales cuántas muertes aceptan en su familia y así por adelante, dirían cero. Entonces hay una gran demanda por seguridad. Cuando hacemos las opciones que queden claras para las personas, las opciones de seguridad, podemos ver que tienen un impacto dramático sobre cómo las personas, yo creo que las personas quieren. Por ejemplo, Suecia y Europa han trabajado con este programa de evaluación de carros cuando colocamos, si verificamos si usted tiene un carro muy seguro en estas pruebas, usted le dan 5 estrellas. Si tiene un carro muy malo, tal vez le dan 1 estrella. Y históricamente las personas no consiguen ver desde afuera si es un carro seguro o no. Cuando entregamos este tipo de información al consumidor, vemos como el mercado cambió de una manera dramática, por lo menos en Suecia. Las personas no quieren un carro de 1 estrella, quieren uno de 5 estrellas, cuanto a seguridad. Y lógico, a largo plazo nos gustaría eliminar muertes y lesiones graves. Eso es lo que la mayor parte de las personas piensan cuando piensan sobre la visión cero. Pero como pueden ver, es un cambio de paradigma sobre cómo pensamos en seguridad y pensamos sobre cómo resolver problemas de seguridad en un futuro. Y en realidad, esto es sobre lo que se trata, algo que el Parlamento sueco adoptó en 1997, pero todos ustedes saben que una política es una política. Es diferente ir de una política a la práctica y para la implementación. Pero por suerte, hemos sido capaces de hacer eso en Suecia. Tenemos muchas cosas diferentes que hemos hecho basado en esta visión cero. Vamos a ver esto en un próximo ejemplo. Entonces, empezando en las áreas urbanas, esta curva es en realidad una base científica para la visión cero. Muestra el riesgo de morir si usted le da un carro, es atropellado por un carro sin protección. Básicamente dice que si usted le golpea un carro a 50 kilómetros, el riesgo es más de 80%. Si es a 30 kilómetros, el riesgo es menos que 10%.
Es una enorme diferencia entre 30, 40, 50 o 60. Se tiene esta curva dramática. Es lo mismo cuando se trata de otro tipo de choques, por ejemplo, carros, choques entre carro y carro. Hay similares curvas, pero como individuo, usted no entiende esto. Usted no entiende que si yo estoy conduciendo 30, 35 o 50, que eso tiene un impacto dramático. Esta energía cinética parece así. Usted no tiene la percepción, no conseguimos entenderlo. Puede conducir a 30, 40, 50. No tenemos esa percepción de energía cinética. Entonces, cuando estamos en un ambiente como este, tenemos una vereda y tenemos el pase peatonal aquí. Pero Suecia, desde 1996, permitíamos que las personas, la velocidad normal en este ambiente es 50 kilómetros. Significa que si un conductor o un peatón comete un error en este cruzamiento, este pase peatonal aquí, puede acabar una catástrofe total y toda la seguridad ha sido colocada sobre los hombros de estos individuos, pero no tienen percepción que esto es muy peligroso, es un lugar muy peligroso. Y antes se ponían estos cruces, estos cruzamientos peatonales en todos lados, pero esta es una parte muy peligrosa de nuestro sistema de transporte y es un conflicto entre usuarios protegidos y desprotegidos. Y si pudiéramos entender, si viéramos esta energía cinética, tuviéramos la percepción, hay cosas en nuestro ambiente que entendemos de un punto de vista de riesgo. Por ejemplo, entendíamos el riesgo de las arañas, el riesgo con las culebras, y también entendimos una buena percepción del riesgo de la altura. Son cosas que tenemos como seres humanos de manera evolucionaria. Tenemos miedo de estas cosas por muchos, muchos años. Y esperamos que en el futuro tendremos una percepción mejor de energía cinética. No estoy seguro, pero si pudiéramos entender la energía cinética, como entendemos el peligro de la altura, pues veríamos la situación así. Y se imaginan el cruce peatonal. No es lo que usted quería que los niños, por ejemplo, utilizaran diariamente, porque es una parte muy peligrosa del sistema. Entonces hay que hacer algo sobre energía cinética. No se puede empezar a aprender eh, con velocidades a 50 kilómetros. No se puede proteger a una persona, si no se puede crear un sistema seguro de esta perspectiva. Y cuando empezamos a compartir este conocimiento y esta información con ingenieros de tránsito, en el final de los años 90, podemos ver ahora los resultados. Podemos ver muchos bloqueos, muchas áreas de baja velocidad, muchas separaciones para separar usuarios protegidos contra los desprotegidos, muchas soluciones, muchas rotondas, también áreas en donde se le da prioridad a los usuarios no desprotegidos, rotondas chicas. Y cada una de estas cosas para poder controlar esta energía. Las intervenciones son utilizadas para esto. Entonces, si usted regresa ahora 20, 30 años en los municipios de Suecia y ahora se vuelve de nuevo, hoy usted va a ver que se ha hecho mucho para cambiar el diseño de la área urbana y se han colocado el usuario desprotegido del sistema como una prioridad. Entonces, se ha vuelto realmente algo muy importante porque vemos que necesitamos
más señalización, porque tenemos otros desafíos en la sociedad para cambiar todavía. Y la seguridad en realidad es una de las barreras para hacer que eso suceda, para que las personas puedan caminar y conduzcan. Entonces tenemos que trabajar con la seguridad para hacer más fácil que esto suceda sin colocar sus vidas en riesgo. Entonces ustedes ven aquí la relación entre otros desafíos sostenibles in the way that we're working with this sort of thing. y la necesidad de volverse más integrados. Pero la visión cero en Suecia no es solamente una política para el área urbana, también es una política para el área, para toda la nación, en el área rural. Y antes teníamos este tipo de carretera, 30 metros de ancho. Permitíamos 110 kilómetros por hora en esas carreteras. Si ustedes calculan el número de choques, nuestros ingenieros dirían que esta es una carretera segura. Pero si le pregunta a la gente, los ciudadanos van a decir que esto era una carretera de la muerte, aunque no había muchos choques, porque era fácil conducir. Los que suceden acaban en una catástrofe y escenarios típicos son que alguien va a tratar de pasar y va a hacer un choque de frente a frente en alta velocidad, que sería muy severo. Y la manera que estábamos tratando de resolver el problema es hacer que la policía fiscalizara estas carreteras y enseñarle a los conductores a hacer pases seguros, pero no funcionó. No funcionó. No van a ser capaces de tener un sistema seguro con este tipo de actuación. Entonces queremos una solución nueva, que me mencioné antes. Para ustedes, esta calle 2+1, a veces tenían 2 carriles en una dirección. Para poder pasar este camión, en área segura, esos van a tener una carril y después de algunos kilómetros ahí usted va a tener 2 carriles en uno. Es una alternativa, que a veces usted tenía una, a veces había 2, pero lo importante es esto en el medio. La diferencia entre la seguridad contra esta aproximación diferente, esta carretera de 4 y esta de 3, de 2+1. Cortamos el número, una reducción de 80% de los choques serios en ese tipo de carretera. Funciona muy bien, muy bien. Y es un ejemplo muy bueno. On Vision Zero in practice, I would say. Un ejemplo concreto de la visión cero en práctica. Cuando empezamos esto en el final de los años 90, tuvimos 0 kilómetros en estas carreteras y ahora tenemos más de 3.000 kilómetros de estas carreteras 2+1. Y aquí tenemos uno de los mayores. No decimos que son cámaras de velocidad, decimos que son cámaras de seguridad. Lo hacemos de manera diferente que la mayor parte de los países, pero no puedo entrar en muchos detalles. No conseguimos ver a las personas que trabajamos en estas cámaras de manera más como que darle la advertencia para que hagan las cosas de manera más segura. Pero no voy a entrar en detalles sobre eso. Entonces, para resumir esto, habríamos hecho muchas cosas en las áreas urbanas y es sobre controlar energía cinética y la velocidad. Y hemos hecho cosas en el área rural. Estas barreras, estas cámaras de seguridad. Promovemos y enfocamos mucho cuanto al uso de tecnología vehicular. Creemos que hay muchas tecnologías prometedoras, no solamente para los vehículos, pero también para los usuarios desprotegidos. Pero tenemos que esperar para que las personas usen más. Pero para que eso suceda, las comunidades de la seguridad tienen que estar involucradas en esto ahora, porque si no, estos ingenieros van a inventar cosas que
no tenemos mucho apoyo. Es importante que la seguridad, que seamos parte de esto. In the, as I said, En el SSN, porque esto es sobre controlar velocidad dañina, los límites de velocidad y la manera que como definimos el límite de velocidad es muy importante, porque es ahí que combinamos el diseño de la carretera y el vehículo y la energía cinética. Entonces empezamos a cambiar nuestros límites de velocidad en todo el sistema, desde las áreas urbanas hasta áreas de alta velocidad, para garantizar que configurar la velocidad de acuerdo con la tolerancia humana contra energía cinética. Entonces, esto es una parte muy importante de nuestro programa que debemos implementar. Entonces, cuando empezamos esta travesía, teníamos Suecia, ya en aquel momento ya teníamos uno de los sistemas de transporte diario del mundo más seguros. Teníamos 7 muertes por 100.000 habitantes. Y las personas creían que no era posible para un país de desempeño tan alto mejorarlo. Pero hemos mostrado ahora, porque fuimos de 7 a menos de 2 muertes por 100.000 habitantes. Entonces, hemos mostrado que aún un país de tan alto desempeño puede reducir más todavía. Entonces, no estamos orgullosos, pero no estamos satisfechos con la situación. Ahora, el próximo paso de estrategia para 2030 es enfocar sobre reducir el número nuevamente 50% más. Entonces, paso a paso, caminamos en la dirección de cero. Entonces, pueden ver que desde 2010 hay medio que un plan alto, hay medio que una meseta aquí, un límite. Habían grandes cambios de la estructura del gobierno en Suecia en 2009 y 2010 que tuvieron un impacto sobre esto. Y diría que el próximo para mostrarle. Entonces, alguna de mi experiencia aquí. Entonces, hemos tenido mucho suceso, pero el proceso para llegar a un sistema seguro requiere un esfuerzo multisectorial a través de varias organizaciones. No es solo una organización. Hay muchas partes que tienen que ser parte de trabajar con la seguridad vial. Pero para garantizar que esto suceda, porque las cosas no van a pasar por sí solas, yo creo que se ha mostrado ahora en los últimos años que se necesita algún tipo de agencia líder, un facilitador que promueva la seguridad y que empuje esto adelante. Y hay mucha discusión sobre cómo hacer esto. Y yo cuando escucho sobre los Estados Unidos, se habla mucho sobre la cultura que debe ser alcanzada entre los ciudadanos y los usuarios. Pero mi experiencia es que en el proceso que yo he estado involucrado ha sido más enfocado sobre un cambio de cultura entre los diseñadores de sistemas, los profesionales. Y necesitamos hacer que las autoridades, que los ingenieros, que la industria automovilística, que la industria de transporte, que ellos tienen que estar mucho más involucrados en la seguridad vial y volverse más responsables para poder entregar una seguridad a los consumidores de visión cero. Entonces, visión cero se concentra en una diferente perspectiva en seguridad, y para hacer que eso suceda, también tenemos que expandir la caja de herramientas más lejos que regulación y burocracia, porque se ha mostrado que no es suficiente.
Lo que creamos en los 1960 no es suficiente. Nos ayudó a lo largo del camino, pero tenemos que continuamente mejorar nuestras estrategias y necesitamos desarrollar nuestra caja de recursos cuando se trata de esta entrada de diseñadores y sistemas para crear alianzas y así por adelante. Lo interesante es que cuando empezamos esa travesía en los finales de los años 90 en Suecia, ahora vemos cómo esta idea se dispersa por el mundo. Encontramos esto en las Naciones Unidas. El UCD hizo un informe sobre eso, la Asociación de Seguridad se refiere a esta visión cero y algunos de sus colegas en el mundo usan diferentes nombres. Dicen que es sistema seguro o carretera cero. Y aunque hay similaridades, hay diferencias entre diferentes aspectos. Tienen que estar conscientes sobre esto. La visión cero sueca tal vez no sea completamente alineada con lo que se trabaja en Australia, por ejemplo. Han habido ajustes ahora cuando se trata sobre este diferente abordaje y se va a encontrar en Nueva York y es interesante. Y ahora podemos ver que la primera fase ahora ha sido países de alto ingreso. Al comienzo estaba muy de acuerdo con esta filosofía, pero la próxima fase ahora vemos más países de ingreso medio, ciudades también que empiezan a pensar sobre esta aproximación. Bueno, entonces paro aquí y ahora vamos a las preguntas. Pueden escribir sus preguntas en el chat y van a ser traducidas por nuestro equipo. Tenemos una. Tenemos una pregunta. De Cindy García, de Bogotá. La pregunta es, ¿hay alguna norma o condición en relación al uso del suelo que usted identifica como una norma notable para mejorar la seguridad vial? Pues, para colocar esa en nuestra perspectiva, pero yo creo que es una pregunta muy buena. Y es una pregunta muy buena porque la comunidad de seguridad vial normalmente vienen como al fin de un largo proceso que pueda acabar en un choque. Y cuando acaba en un choque, van a enfocar más sobre el individuo y lo que sucedió, las circunstancias. Pero visión cero nos obliga a ir mucho más arriba. Sabemos que parte del programa que estamos enfrentando son por causa de errores que hemos cometido mucho antes en el proceso. Y ese uso de la tierra, uso del suelo, es un ejemplo de eso. ¿Cómo organizamos y cómo planeamos nuestra sociedad que tiene un impacto dramático sobre lo que veríamos de muertes? Entonces, la seguridad vial, la seguridad en este tipo de calidades tienen que ser integradas en normas de instrucción para el uso del suelo. Suecia, en realidad, empezó a hacer eso ya en los años 70. En los años 70, Suecia, la riqueza económica realmente era en la cumbre de los años, final de los años 60, las personas entraban en las grandes ciudades, no enfocando, tal vez no era la ciudad, tal vez de una perspectiva Latinoamérica, pero de un punto de vista escandinavo, iban a la ciudad
y eso hubo una urbanización muy rápida. Entonces, para poder manejar ese proceso, los políticos decidieron configurar nuevos, ¿cómo se llaman? Nuevas áreas para que las personas vivieran ahí. Y por suerte, cuando hicieron eso, decidieron que la seguridad debería ser una de las calidades principales en esta área. Entonces empezaron a separar los niños, básicamente, y los usuarios desprotegidos de los carros. Entonces, estos barrios son muy limpios, son muy familiares y pues eso es muy bueno en que se haya pensado sobre esto ya en los años 70. Entonces, en este uso de la tierra, es importante pensar sobre ese tipo de cosas y se trata mucho sobre cómo separar y también tener menos exposición. Usted no tiene que ir tan lejos. Ok, gracias. Tenemos más preguntas de Arles Arias de Medellín. Y la pregunta es, ¿cómo alinear varios sectores, autoridades, empresas y comunidad en general con el enfoque en la visión cero? No entendí la pregunta. ¿Cómo alinear de manera sectorial? Exactamente. Eso es muy importante y usted tiene que configurar algún tipo de sistema de gerenciamiento en que usted está trabajando con mucha libertad en esta aproximación multisectorial. Fue lo que dije al final de mi presentación, que es algo que nos hizo falta por algunos años hasta 2016, cuando tuvimos un compromiso renovado para la visión cero. Nos dieron un trabajo a la estación para nos tornar una agencia líder. Eso es importante, que tengan a alguien en su sociedad. Estoy pensando, no importa si es a nivel local o a ciudad o un nivel nacional, tiene que haber algunas personas que estén dedicadas a la visión cero y que tengan trabajo para eso. No tienen que tener mucho que hacer ellos mismos, porque el propósito principal es que esa fuerza de trabajo haga que otras personas hagan esas cosas, pero tienen que trabajar junto con diferentes partes interesadas, tanto las partes, pero también un punto de vista de negocios y trabajos. Y nuestra experiencia en Suecia es que para hacer eso se necesita no solamente tener una visión de largo plazo, esto es apoyado y tiene que configurar eso, pero también tiene que tener un objetivo intermediario, por ejemplo, trabajar con personas de 10 años. Y también se necesita indicadores de desempeño, seguridad. Entonces, están creando un sistema de visión cero a largo plazo, estrategias a largo plazo, un sistema con objetivos intermediarios y con indicadores de seguridad, del desempeño de seguridad. Usted con eso va a poder hacer con que todas las partes interesadas estén, todos los stakeholders estén conscientes de lo que está sucediendo y qué esperamos de los resultados. Hay que trabajar de manera muy sistémica, me parece a mí. Y creo que cuando veo que Suecia comparado con otros países, somos buenos en eso en realidad para trabajar con entre diferentes stakeholders, diferentes partes interesadas, de manera con una cultura abierta, trabajar junto con otros. Y en algunos países veo que hay medio que una perspectiva más aislada, las personas medio que no quieren salir de su propio trabajo, lo que están haciendo. Y eso es
Eso es muy crucial para poder resolver un problema multisectorial como la seguridad. Gracias por su pregunta. Tenemos más preguntas y un comentario de la pregunta. De Aileen de Washington. Y la pregunta es, ¿usted podría hablar un poco más sobre los cambios después de Chernobyl? ¿Cómo influenciaron Suecia en desarrollar la visión cero? Después de Chernobyl, ¿cómo esos Chernobyl? Chernobyl. Bueno, la razón por la que puse esta idea de Chernobyl, evento Chernobyl, es porque le da medio que un marco teórico. Espero que entiendan que cuando usted habla sobre cultura segura, no sé si usted lo tiene o no. Parece que es más una cuestión evolucionaria, por así decirlo, en su concepto. Y lo que yo traté de mostrar en la presentación es que probablemente Suecia fue en las primeras fases, 1930, 1940 tal vez, no tenemos, probablemente siempre hemos estado conscientes del problema de seguridad en el tránsito, pero bueno, fuimos de una fase reactiva para reaccionando sobre problemas. Por ejemplo, tuvimos un gran choque entre buses. Los políticos empezarían a introducir cosas. Y eso es bueno porque sienten algún tipo de responsabilidad, pero lamentablemente cuando lo hacen solamente es una cosa de corto plazo. Entonces, se siente bien, pero no es una cosa sostenible. Puede ser alguna cuestión de campaña, pero en los años 60 empezamos un abordaje más sistémico. Esos programas selectivos creando directrices, eso es muy bueno cuando empezamos a trabajar. Llegamos a esa fase. Entonces, cuando empezamos esta visión cero, vamos a pasar para la próxima fase, vamos para una aproximación más proactiva. Es muy diferente de esta parte, de esta aproximación más sistémica. Y ahora, si trato a variar por fuera, diría que estamos en algunas partes de nuestro sistema, tenemos un sistema seguro, pero en general diría que estamos en la fase proactiva. Y esto crea un liderazgo diferente, una manera diferente de trabajar. No es exactamente con un programa de seguridad vial, hay que trabajar de manera mucho más proactiva. No es suficiente en los puntos rojos, puntos negros. Hay que trabajar mucho más de manera más sistémica, de manera más proactiva con la seguridad. Y si tuviera un ejemplo en un sistema de seguro para un pasajero, en un ferrocarril, en un tren, en Suecia está en un sistema seguro, porque no tenemos choques entre trenes en Suecia. Y para ellos, en ese sector, se trata sobre mantener un sistema de ferrocarriles seguro. Entonces, tienen su patamar, o se dice, tienen ellos no tomarían ningún atajo. Tomar un atajo crearía problemas desde el punto de vista seguro. Entonces, esa es la relación entre Chernobyl, el accidente de Chernobyl y lo que ya estaba mencionando. Gracias por su respuesta. Hay una pregunta de Richard Tang de Lima, Perú. Y él pregunta si hay alguna medida de seguridad con esta filosofía de visión cero
desarrolladas para carros autónomos, para carreteras de alta velocidad, como el Autobahn de Alemania. Entonces, ¿y cuánto a los carros autónomos? Entonces, debo confesar, cuando empezamos a hablar sobre el final de los años 90, fue una cuestión bastante visionaria, pero ahora estamos más serios sobre eso. La razón por la que estamos haciendo eso es debido a la tecnología, las mejorías en tecnología. Entonces, la digitalización ahora es muy prometedora de un punto de vista de la seguridad. No tenemos que esperar para que los carros se conduzcan a sí mismos, porque hay mucha tecnología ahora que se debe implementar con los carros para hacer con que se conduzcan a sí mismos. Entonces, de un punto de vista de visión cero, pues, usted no necesita llegar a la parte automatizada. Si somos inteligentes, podemos garantizar que alguna de esta tecnología que es importante para la seguridad, que nos están dando primera prioridad, por ejemplo, sistemas de adaptación a velocidad inteligentes, un carro, un auto nuevo con sensores, ese tipo de cosas. Tal vez se garantice que todos los carros con esta nueva tecnología puedan estar de acuerdo con la velocidad. Y la tecnología con el sensor y este tipo de cosas también detectará si hay algo mal con su manera de conducir. Entonces el carro sentirá si usted está bajo la influencia de alcohol, va a poder sentir si usted está cansado, usted tiene, el carro va a saber mucha cosa sobre su comportamiento. Y ese es el tipo de tecnología que la comunidad de la seguridad ahora necesita estar involucrada en esta discusión. Si no, pues creo que hay mucha discusión sobre automatización y carros que se conducen, pero eso no es lo más importante desde un punto de vista de seguridad. Entonces vemos que hay un aumento de tecnología que puede ser muy prometedor de un punto de vista de seguridad, pero algo de eso ya está en el mercado. Thanks. We have another question. Gracias. Y una pregunta de Luis Pablo de Montevideo, Uruguay. Y él quiere saber, hizo un comentario que en Uruguay hay una expansión de motocicletas de bajos cilindros de origen asiático y son muy baratas. Y quiere saber cuáles son las medidas de corto plazo usted recomendaría para un problema que hoy involucra más del 50% de las muertes en estas motocicletas asiáticas. Pues sí. Yo sé, parte del mundo ahora hay muchas motocicletas y usted de seguro debe trabajar tanto a corto y largo plazo. Pero permítame compartir un ejemplo. De mi propia experiencia. Unos 2 años atrás, yo estaba en Vietnam y viniendo de Suecia, venimos del aeropuerto a la ciudad. La pregunta que me hizo fue, ¿qué estas personas, todas estas personas, qué están haciendo todas estas personas en motos? Tienen niños en las motocicletas.
todos están en estas motocicletas. Lo bueno de un punto de vista de seguridad es que todos están de casco. Entonces, es una de las soluciones rápidas mejores. Una de las heridas más graves suceden sin casco, pero lamentablemente algunas de esas motocicletas cascos son medio inútiles porque no son cascos buenos. Si usted tiene un accidente, no lo van a ayudar. Pero vemos todas estas personas usando estos cascos. Por ejemplo, las NGOs están muy orgullosas que han empujado para hacer obligatorio usar cascos. Pero de un punto de vista visión cero, diríamos que la solución aquí no es eso, es como se ha mencionado el problema con el uso de la tierra. Tenemos que ir mucho más río arriba para encontrar el problema. Y vemos que cosas como el transporte público se vuelven una de las soluciones del problema de seguridad que está a mano. Entonces, tenemos que promover el uso de transporte público de un punto de vista de seguridad, probablemente garantizar que hayan otras soluciones para que las personas que usen ese transporte y que escojan una manera más segura de locomoverse que obligarse a utilizar estas motos. Entonces, esa sería la primera prioridad, creo yo, de un punto de vista visión cero. Pero habiendo dicho eso, yo entiendo que si tienen un problema ahora, tienen que trabajar por el problema ahora. Y es el mismo tipo de cosa cuando se trata de motos que cuando se trata de ser peatón o ciclista. Esta gente son personas, usuarios desprotegidos, entonces tienen que trabajar mucho con límites de seguridad. El límite de velocidad es algo muy importante para trabajar con las motos y también hay tecnologías prometedoras aquí con el sistema anti-brake. Entonces, existen no intervenciones que crearán un sistema seguro, pero por lo menos tendremos una manera más segura use of motorcycles. de utilizar las motos. Gracias. Tenemos 4 preguntas. Creo que necesitamos cerrar el webinar. Voy a leer la última y tal vez podemos responder las otras por email, las otras preguntas que quedamos. Entonces, Jessica Guaylanos de Lima, Perú, pregunta, ¿existe información o algún estudio o investigación que muestre si la aproximación del sistema seguro ha ayudado a reducir desigualdad social en seguridad viaria? Vial. Yo creo que esa es un tema muy importante. Worked a lot with US and in a Porque Swedish trabajo mucho con los Estados Unidos y en un contexto sueco, eso es un problema que no existe. No tenemos ese tipo de discusión, probablemente porque estamos en una sociedad que es muy igual, por así decirlo. Entonces, en un contexto sueco no tenemos tanto esa discusión, pero he visto ese problema, esa discusión en Estados Unidos, por ejemplo. Y pues, lamentablemente la discusión ha ido mal porque en el trabajo tradicional de seguridad vial o en las intervenciones que usted coloca en práctica es la fiscalización, por ejemplo.
Y en algunas ciudades en los Estados Unidos se piensa que alcanzar visión cero es tener un policiamiento muy fuerte. Yo diría que por lo menos desde la perspectiva de visión cero es crear un ambiente seguro. Para crear un ambiente seguro, eso es algo que beneficia a todos, beneficia a niños, personas más pobres, personas más ancianas. Usted coloca un bloque, usted coloca una banda de frenado, eso cambia mucho la velocidad. Eso va de mano a mano con la justicia social también, porque eso nos ha obligado a crear algo para todos. Pero yo sé que algunas ciudades en Estados Unidos, por lo menos, se piensa que visión cero es sobre fiscalización muy fuerte y usted va a tener todos estos problemas con los perfiles y contra la comunidad negra. Y yo creo que eso están completamente desorientados sobre, por lo menos, cuál es el problema real y sobre lo que realmente se trata la visión cero. Es bueno tener esa discusión y sobre también cómo la seguridad vial y la aviación cero, cómo interactúa, cómo se relaciona a todo el desarrollo sostenible, pero seguro cuando se trata de la justicia social. Entonces, doctor, muchas gracias por su gran presentación y por responder las preguntas. Hay un montón más. Podemos responderlas por email. Y ha sido fascinante este espacio. Y hemos aprendido tanto. Recuerden que tenemos más webinarios. Primero es el 30 de junio, una semana después de ahora, mismo horario. Y esperamos que todos nos puedan unirse a nosotros. Esto va a ser sobre liderazgo y abordajes, aproximaciones sobre visión cero. Muchas preguntas que van a aparecer en el próximo webinar. Muchas gracias por su tiempo y por darnos tanto de su conocimiento. A todos los participantes, gracias por unirse a nosotros y nos vemos la semana que viene.